Entonces, a través de la historia y desde la revolución se ha vendido al país y el pueblo, ignorante de su propia constitución, ni siquiera se enteró algún día en qué consistía la patria y qué es lo que tenía que defender, cuando el ejemplo de las autoridades era precisamente el contrabando, la iniquidad y el abuso. Eso es lo que heredó el mexicano después de la independencia. El caso es que ahora los españoles vuelven a ser dueños de la riqueza nacional y ni cuenta nos dimos porque no supimos a qué hora vendieron nuestro país. Porque así fue con el Tratado de Bucareli de 1922, que no se firmó ni se ratificó por ningún congreso mexicano en Estados Unidos. Sin embargo, por la supuesta justificación de la seguridad nacional de los Estados Unidos, nosotros no podemos construir, ni diseñar, ni hacer nada como ellos, ni competir, mucho menos. Tenemos que competir en contra de las corporaciones y de las grandes mafias internacionales que son encubiertas por todo el dinero que se han robado de América, en Europa y en Estados Unidos. Pero siguen robando, eso no hay problema, el pueblo sigue siendo el mismo ignorante de su propia constitución, de las obligaciones que tiene, y por eso le pisotean sus derechos y las violan y las raptan y las asesinan y les vale madre, porque el mexicano ignorante no sabe qué hacer, se siente imposibilitado, inutilizado, inepto e inútil, porque las propias autoridades ni siquiera le dan las herramientas y no saben ni siquiera por dónde empezar. Pero la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos costó sangre. Y en 1922 Álvaro Obregón se burló de ella, excepcionando a los Estados Unidos, haciéndonos tercermundistas inmediatamente sin darnos cuenta, y como pendejos 100 años después seguimos dependiendo de los Estados Unidos y de su política y de los vendepatrias y de las autoridades entreguistas y corruptas que tenemos en este país, de un pueblo ignorante de su propia constitución, de su propia identidad, que se burla de sí mismo. Porque el pueblo pues solamente ve las noticias por lo amarillistas, ve las noticias a ver qué están diciendo, pero únicamente se dedica a observar sin operar, sin actuar, sin hacer nada, porque así fue educado por la Iglesia Católica por 300 años de esclavitud que lleva en los genes, un trauma de 300 años infligido por la Iglesia Católica, favoreciendo a los conquistadores, a los usurpadores y a los asesinos, y obviamente el México actual atemorizado, inepto, cínico e ignorante, pues no puede hacer nada. Y mientras las empresas extranjeras se siguen llevando la riqueza nacional en nuestras narices como pueblo inepto, ignorante y torpe, especialmente de mayoría femenina. Por eso es que pues hay que darle a conocer a la gente por qué nos encontramos en las condiciones en que nos encontramos, ya que la gente, al no conocer la Constitución política, al no saber que debería de haber sido instruido cívicamente, como dice el artículo 31, que la gente no conoce porque es ignorante de su propia Constitución, y por eso esta es violada y pisoteada e ignorada, dejada y vendida al extranjero, porque el pueblo ignorante siempre ha sido indolente y básicamente inepto e incapaz de generar un cambio, porque pues ya lo hubiera hecho, ya no seguiríamos con la mafia en el poder, ya no tendría que simular la mafia en el poder que hay Morena, PRI, PAN, PRD o MC, porque todos son los mismos, pero el pueblo ignorante lo permite,
El pueblo ignorante de su propia constitución política no sabe nada. El pueblo que ignora que sus autoridades tampoco cumplen la Constitución, pues obviamente vuelve a ser víctima de estas corruptas autoridades como en la colonia, ahora con una esclavitud virtual, una esclavitud intelectual, una enajenación absoluta gracias a los Estados Unidos, que únicamente publican mentiras y estupideces y con eso nutren al pueblo que no se cuestiona ni investiga, y sin embargo se deja llevar por la publicidad, se deja llevar por esos estúpidos que tienen voz y voto pero que no conocen la Constitución Federal, porque eso es precisamente de lo que se caracteriza el mexicano, de ignorante, cínico e inepto, como le establece la segunda fracción del artículo 31 de la propia Constitución Federal. Pero por eso es que tenemos desaparecidas, tenemos violencia doméstica, porque todos se educan como animales en su propia casa, y si el animal no es educado correctamente, pues se vuelve una bestia. Y si esa bestia no conoce ni la constitución política que unió a los mexicanos con su propia sangre, pues pueden hacer un vulgar animal como cualquier ciudadano del mundo que consiente hasta el imperio norteamericano. Porque los norteamericanos solamente cuando fue la guerra de Vietnam, cuando estuvo el conflicto de Afganistán, le reclamaron a su corrupto gobierno que se saliera de ahí, que no estuviera matando de a gratis y en beneficio de sus corruptas empresas transnacionales, que no abusara de la ignorancia, ineptitud y cinismo e indolencia de los pueblos en el mundo. Y no da la casualidad que los Estados Unidos pues no obedecen ni a su madre, por eso están apropiados de la economía mexicana y de otros países, y el pueblo bien a gusto votando por esas ratas que se siguen enriqueciendo, engañando, vendiendo al país, entregándolo al extranjero, y como siempre, y como es natural, rindiéndole culto al capital, a la riqueza, a los poderosos, aquellos que le van a dar algo porque las autoridades le enseñan al pueblo a ser dependiente de esas lacras, de tener un empleo, de ver a ver si me dejan, de no saber ni lo que es la pinche constitución política de los Estados Unidos mexicanos, por prescripción de los Estados Unidos, sabiendo que somos unos ineptos y que así vamos a ser conservados por nuestras autoridades que no conocen siquiera nuestra propia Constitución y no la cumplen, en los artículos 34 y 36 que dicen que para ser ciudadano hay que tener una forma honesta de vivir. Y pues ya vimos que hasta se legalizó la prostitución y eso sí es honesto, pero el narcotráfico se sigue simulando, se sigue trayendo del extranjero y seguimos siendo paso de las drogas en Estados Unidos sin que nuestras corruptas autoridades sirvan más que para detener a los migrantes centroamericanos y violar sus derechos y su libertad como siempre, como estas corruptas autoridades que hemos heredado del PRI-PRIAN, que ahora es Morena y Movimiento Ciudadano, porque todos los partidos son iguales y el pueblo lo intuye, lo sabe, lo conoce. Sin embargo, no puede hacer nada porque el pueblo mexicano fue inutilizado por sus propias autoridades al no darle a conocer al menos su propia constitución política. El pueblo mexicano, desgraciadamente, atrozmente, perversamente desconoce su propia constitución y ahora las propias autoridades vienen a decirle lo que ésta dice. Y al grado
que los corruptos ministros de la Suprema Corte, si no hay una ley que lo normalice, no pueden respetar los derechos constitucionales. El caso de los artículos 31, 34 y 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que pues siempre ha sido desconocida y violada, y por eso es que ahora hasta las mujeres tienen que reclamar, y las únicas que reclaman son las feministas, algo que debía de ser para todos: la libertad, la protección, la transparencia, el trabajo de los funcionarios y no de su cinismo y de sus tropelías y de todo ese ejemplo perverso que vamos a dejar a las nuevas generaciones, porque así hemos sido siempre los mexicanos. Dejamos la corrupción para ver si la próxima generación lo resuelve, y si no, que se chingue, porque así somos los mexicanos y nunca vamos a cambiar.